placer como cada noche de poder compartir este tiempo con usted. Desde hace un tiempo estoy recibiendo en mi correo electrónico decenas de artículos de investigadores del CONICET que están trabajando, que están estudiando, que están produciendo material sobre las iglesias evangélicas. La verdad que me sorprende que haya tanto interés. En algún momento pensé, ¿no estarán perdiendo el tiempo estos investigadores? Y en esta noche tengo el privilegio de poder tener a dos de ellos, uno de manera virtual, que es Mariana Espinosa, que entre las dos lactancias de su bebé se tomó tiempo para estar con nosotros y le agradecemos mucho, y también Pablo Seman, que ha estado varias veces en el programa. Pero Pablo, permitime charlar un poquito con Mariana por si el nene se pone a llorar o la nena y necesita salir corriendo. Hola Mariana, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación y un saludo a Pablo Semán muy grande desde Córdoba. Muy bien. ¿Dónde estás precisamente? ¿En la ciudad de Córdoba? No, vivo en Cabana, una comunidad muy cerca de Unquillo, en Sierras Chicas, al noroeste de la ciudad. Ah, muy bien, muy bien. Sí, nunca había escuchado la localidad. La pregunta es, para ir rápido al tema y que vos puedas sentirte libre, aunque si te podés quedar, quédate toda la hora. Mariana, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir sobre el aspecto misionero que movilizó a un grupo evangélico conocido como los Hermanos Libres? Bueno, yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en Sociología en Santiago del Estero, donde residí bastante tiempo, y iba a ser sobre iglesias pentecostales actuales, que a partir de, bueno, del crecimiento, la mayor visibilidad que se veía en el paisaje santiagueño tan caro al catolicismo. Y lo que sucedía es que a cada entrevista que hacía a algún referente o algún creyente pentecostal o simplemente... Ay, se suele cortar. Bueno, ya me dio pie a entender un poco. Y ya tengo un mensaje de Ariel Mulki. La familia Mulki es muy famosa justamente en Santiago del Estero. Y Ariel dice: un gran abrazo para mi querida compañera, la doctora Mariana Espinosa. Hemos compartido largas horas de entrevista durante su investigación antropológica en Santiago del Estero, el licenciado Ariel Mulki. No sé qué sos de la familia Mulki, pero bueno, te saludo, Ariel. Sí, seguí, Mariana, ahora te tenemos mejor. A ver. Un abrazo grande a Ariel y a toda su familia. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, el motivo tenía que ver con explorar más hondamente aquello de lo que se hablaba muy poco, que era el pasado evangélico. Y de los diversos grupos sobre los cuales o con los cuales empezar a explorar esa diversidad pasada, la intuición y algunas conversaciones y alguna bibliografía, sobre todo confesional, me llevó a pensar que detrás de esta referencia constante a los Hermanos Libres había, bueno, un entramado mucho más complejo, mucho más profundo y sobre todo mucho más extendido, que no se remitía solo a Santiago del Estero, sino a todo el noroeste argentino y al Río de la Plata también. Y bueno, de ahí es que empecé esa exploración de carácter sociohistórico y también de una especie de etnografía histórica, tratando de restituir
esa diversidad pasada que yo creo y en algunos trabajos asevero que tiene, que aparece, se evidencia en el presente de manera bastante fuerte. Mariana, vos a partir de qué antecedente, de qué historia tuya te involucras en este estudio. Y qué historia mía. Y principalmente yo estaba en Santiago del Estero, como mencioné hace rato. En ese momento en realidad trabajaba cuestiones vinculadas a la historia regional del Chaco, porque soy originaria de Tartagal y me interesa como en general toda la región chaqueña y las relaciones interétnicas, la llegada del capitalismo y temas asociados a la sociología, ¿no? Y a la historia económica. Y lo que sucedió fue que, bueno, empecé a trabajar con Ana Teresa Martínez, que tenía un proyecto vinculado a la diversidad religiosa, y eso fue lo que me impulsó más que nada a pensar ese fenómeno. Creo que en realidad hoy en día, cuando que estoy trabajando ya hace bastantes años y todavía continúo, que es la expansión evangélica entre grupos originarios, entre comunidades o pueblos originarios o aborígenes de, del noroeste argentino, es que siento que en cierto modo vinculo más directamente el tema con mi historia personal, con mi trayectoria, que es que soy vengo de una región sumamente castigada, que es Tartagal, que es un lugar que tiene más de 7 etnias distintas, 3 grupos etnolingüísticos diferentes, y desde adolescente, había vivido en carne propia las transformaciones presentía que había algo ahí entre iglesias, misioneros, pueblos originarios y me llamaba mucho la atención. Claro, hay un trabajo extraordinario, particularmente de la Iglesia Anglicana, después de otros grupos allí en el Chaco salteño, entre los huichí. Bueno, Sí. sin ir más lejos, hablando de esto de lo personal, ¿no? Por ejemplo, hace poco viajé a Tartagal a visitar a mi familia y como mencionaste que tuve una hija hace poco, llevaba ropa de ella para llevar a otras a mamás aborígenes y me crucé a una comunidad del frente, una comunidad wichí, justo en el barrio donde vive mi mamá, al frente hay una de las tantas comunidades aborígenes y me encontré con un montón de infraestructura es decir, edificios. Dije, "Che, pero estos edificios, estos son anglicanos". Y bueno, resultó ser que ahí también hubo otra, por decirlo de algún modo, anexo del trabajo de los misioneros en el Gran Chaco, ¿no? Estuvieron por muchos lados, pero eh, creo que estuvieron por lugares, fue mucho más extendida su presencia de lo que los antropólogos y los historiadores hemos logrado estudiar. Y no solo estuvieron los anglicanos, estuvieron estos grupos, estos británicos que después se denominan o empiezan a llamarse hermanos libres, pero bueno, en ese momento no tenían nombre o rehusaban a llamarse de algún modo, Ujú. que eran estos británicos que eran muy amigos, además de los anglicanos, bueno, estaban ahí trabajando juntos. No sé si juntos, pero había mucho diálogo. Sí, sí, sí. Bueno, suecos, como da cuenta el trabajo de muchos otros colegas, ¿no? Ujú. Eh, Después, bueno, después vienen norteamericanos en la década del 40. En fin, son camadas y camadas de misioneros de diferentes nacionalidades y después camadas y camadas de primeras generaciones de pastores, de maestros de escuela, que también llevan adelante el trabajo de evangelización. Y después tenemos un montón hoy en día, siempre se habla del noroeste católico,
pero quien osa en ir un poco más allá de lo que el turismo demarca como identidad del noreste argentino, puede descubrir un sinfín de iglesias evangélicas cuyo origen no nos remite apenas al regreso de la democracia, sino que tiene una genealogía y unas historias súper interesantes que nos llevan usualmente al primer cuarto del siglo XX. Pues sabes, Mariana, que el viernes de la semana pasada estuve en la ciudad de Belleville en la presentación de un libro de mi amigo Roberto Re, que cuenta la historia de su abuelo Nicolás Dor, que siendo holandés comenzó a ir a caballo desde Córdoba hasta Jujuy, Salta, visitando pueblitos, aldeas, chozas, estancias, llevando la Biblia y la palabra de Dios. Es un libro chiquitito, pero te va a encantar leerlo, porque miré y mencionás Belleville y Villa María, pero no descubrí que hayas mencionado el nombre de este héroe de aquella época, Nicolás Dor, y le voy a decir a Roberto, a Chapi, nosotros decimos, Re, que te mande una copia, te va a encantar. A mí me emocionó pensar que tenía 23, 24 años, iban junto con otro inglés a caballo, 3, 4, 5 meses, durmiendo al aire libre, llevando la palabra de Dios. Córdoba, en Córdoba hay una gran deuda. Al principio hiciste mención que recibís papers o recibís artículos bueno, que es muy positivo, ¿no? De antropólogos, sociólogos, historiadores que están trabajando, pensando este fenómeno. Pero, sin embargo, hay varias cosas más, hay mucho para hacer, mucho para pensar y hacer. Córdoba, fundamentalmente en Córdoba, si bien hay trabajos, inclusive yo mismo osé en escribir algo sobre Córdoba, no sé si sigo conectada, espero que sí, bien, perfecto, perfecto. Aquí no me estoy viendo, pero voy a seguir hablando. Sí. Aquí en Córdoba, a veces yo lo digo en conversaciones con colegas o un poco, quizás un comentario medio de café, pero en algún punto Córdoba fue hasta una meca. Los misioneros venían del Río de la Plata, venían a Córdoba, se quedaban, hacían estancias, aprendían el español y se iban a Tucumán, a Santiago del Estero, a Jujuy, a Salta. El trabajo muy fuerte de Clifford, por ejemplo, un misionero que acá inauguró cientos de iglesias, en Tucumán después estuvo un periodo, inauguró cientos más, y además, bueno, hicieron un trabajo de colportaje muy fuerte con la sociedad bíblica británica y extranjera, claro, lo que los llevaba a repartir porciones del Evangelio, tratados, etcétera, en la Puna, hasta esos lugares. Y bueno, en fin, esto que comentás me parece re interesante, me encantaría leerlo y bueno, sí, es así, me parece que lo que me llevó a mí me parece fascinante, pero me parece fascinante no en sí mismo el fenómeno de expansión de cualquier religión que puede ser objetivada por cualquier especialista, sino que me pareció interesante pensarlo desde un punto de vista antropológico, porque lo que nos resulta crucial para pensar el presente, para pensar las identidades actuales, son esos encuentros interculturales. ¿Qué pasó allí? Entonces es una de las preguntas que intento movilizar en mis investigaciones. Vos sabés que cuando lo visité a Luis Palau se crió en una iglesia de los Hermanos Libres en la localidad de Ingeniero Magwitch, aquí a las afueras de Buenos Aires. Me dijo, Juan Pablo, me quedan 2 cosas y lamento no poder hacerlas. Una es ir a Colombia, donde él comenzó su ministerio evangelístico, y otra, escribir un libro de Mr. Rogers. Mr. Rogers fue también funcionario de los ferrocarriles
que le predicó el Evangelio al papá de Luis Palau, y el papá de Luis Palau construyó una capilla allí en Ingeniero Maswis, de donde se crió Luis. También una historia maravillosa para escribir, para investigar, de Mr. Rogers. Bueno, si uno recorre las ciudades, por lo menos de las que yo conozco, al menos algunas de Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, bueno, Villa María, un ejemplo, la iglesia de los Hermanos Libres, actualmente llamados Hermanos Libres, que también esa es otra historia interesante, ¿no? Cuándo es que ellos empiezan, cuándo es el proceso por el cual se inicia, si se quiere, un proceso de denominacionalización, que es mucho más reciente, pero bueno, estas iglesias están usualmente a la vuelta de la estación de ferrocarril, Sí. Y todas tienen una característica edilicia muy similar. Sí. Bueno, allí lo fundó Nicolás Dor, y una de sus hijas se casó con Miguel Sandrino, y es allí la familia Sandrino la que ha llevado adelante esa obra en Villa María. ¿Cuál es el próximo trabajo que vas a hacer, Mariana? Te veo muy entusiasmada. Bueno, a ver, hace poco publiqué un artículo sobre un poco comparativo entre la expansión de estos misioneros británicos entre guaraníes de tierras bajas, que trabajaban en el ingenio azucarero La Esperanza, que era un ingenio perteneciente a una familia inglesa, Leach de apellido, el mismo Leach ahí está Pablo, ¿no? El mismo Leach, Edmund Leach, de nuestro Edmund Leach, digamos, por decir algo. Importantísimo de la historia de la antropología. ¿Lo escuchaste, Mariana? La familia de él, claro, sí lo escuché, y la familia de este antropólogo tenía un ingenio azucarero. Se corta un poquito. Todavía los sobres de azúcar dicen sí, tal cual. Que contrastaba con los otros ingenios cuyos patrones eran católicos. Bueno, comento en ese trabajo la historia de esa expansión ahí, en ese espacio, en contraste con indígenas de la Puna que trabajaban en las minas, en una mina en particular que se denomina todavía Mina Pirquitas. Bueno, qué lindo trabajo. Te vamos a seguir. Le sugiero a la audiencia, ¿cómo hace alguien que está escuchando, mirando el programa para acceder a todas estas cosas que vos publicás, Mariana? Para acceder, bueno, a esto o también a lo que escribe Pablo o cualquier investigador del CONICET, el mismo CONICET tiene un repositorio digital donde hay mucho material de nuestra autoría, y después la mayor parte de los artículos que uno publica son bajo un sistema abierto y libre, o sea que hay que googlear el nombre de uno y al lado poner el interés, no sé, Hermanos Libres o Evangélicos o Pueblos Originarios, y ahí te aparecen los artículos. También hay algunas plataformas actuales como Academia Edu u otras que también suben, donde uno mismo sube material para difundir, ¿no? Así que la modalidad hay mucho paper, los investigadores por ahí, sobre todo en mi caso, que soy más, si se quiere, no sé, nueva, mucho paper, porque un poco es la manera en la que uno está en el sistema o cómo nos evalúan internacionalmente, ¿no? Bueno, Mariana, ya van 20 minutos. La nena bueno. no lloró. Vos sabés que yo me crié en una iglesia de los Hermanos Libres, así que tengo mucho conocimiento. Soy pastor de una iglesia independiente, ahora sin relación con ese grupo denominacional, o con una relación afectuosa, pero no soy parte de ella. Pero mi padre fue un líder muy importante de los Hermanos Libres, y por supuesto que conozco la historia de muchos ingleses, algunos de ellos
estuvieron en mi casa, como Alejandro Clifford que mencionaste, John Clifford también, la familia Sandrino de Villa María, Williams, Pender, Payne, Lear, son nombres que me vienen a la mente cuando yo era chiquito y veía el respeto que mi padre, hijo de italianos, le tenía a los ingleses. Te quiero dar muchas gracias y espero que un día podamos tenerte aquí en el estudio, Mariana. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para despedirme de eso, la verdad es que cuando supe de tu programa empecé a ver algunos programas que están en la red y me puse muy contenta. Conozco muy poquito, pero conozco un poco la importancia de tu familia en el mundo evangélico. Y también quería mencionar esto último para darle lugar a Pablo, que va a decir cosas mucho más interesantes que por lo que yo puedo aportar, pero en la televisión mencionar que, bueno, hace bastantes años atrás, o no sé más o menos cuánto, quizás menos de 10 años, falleció Mario Mulchi, quien, bueno, evangélico santiagueño, que tenía un programa de televisión también, que pasaba todas las noches un mensaje en Santiago del Estero, en un canal de Santiago del Estero, no recuerdo el nombre del programa, y bueno, me recordó mucho, ¿no? Sí. Me trajo mucho esos recuerdos, verte y escucharte, y también esto, mencionar que los misioneros, estos misioneros británicos fueron muy innovadores en el uso de manera full time y de manera súper provechosa de los recursos tecnológicos que tenían a mano para evangelizar. Es algo que se habla mucho en el presente, de las mediaciones, de la tecnología. Bueno, es algo sobre el cual los evangélicos tienen mucho para decir, no ahora, sino a lo largo de toda su historia. Me parece interesante. Así que, bueno, te felicito por el programa y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un saludo grande a Pablo Semán y bueno, espero... espero ir algún día a Buenos Aires y si voy les aviso, así nos vemos. Bueno, vale, muchas gracias, Mariana. Bueno, la innovación tecnológica. El primer programa de radio evangélico fue una transmisión que hizo un jovencito en La Rioja. De grande ya fue muy alto, gerente de Alpargatas, se llamó Haroldo Stacy. El padre estaba allí en La Rioja y él le puso un micrófono debajo del púlpito y transmitió. En la época de la radio a galena, la gente no tenía radio, y un vecino de la ciudad lo escuchó y al otro día le avisó al padre que había escuchado el sermón por Radio Galena. Eso lo hizo Haroldo Stacy cuando todavía la gente no sabía que era una radio ni se la podía comprar. Mi segundo invitado, un gran amigo, Pablo Semán. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto tenerte. Igualmente. Bien. ¿Qué opinas de tu colega? No, es una colega fantástica, ha hecho una carrera, es joven pero muy extendida, con mucha investigación empírica, se metió en temas que muchos queríamos saber y hace un gran trabajo. Qué bueno. Muy buena. Pero te hice la pregunta fuera del micrófono, ¿qué les lleva a los investigadores del CONICET a escribir tanto sobre los evangélicos? Mira, yo creo que hay una percepción de muchos investigadores de que es un cambio importante, hay que ver en qué sentido es importante, pero que en principio es un cambio importante que un país que era de mayoría católica y con un privilegio muy fuerte para el catolicismo desde el Estado y en la sociedad civil se vaya transformando, yo diría bastante rápidamente, en un país, digamos, con por lo menos una minoría, pero muy considerable evangélica. Y hay algo que decía Mariana que es muy importante, que es
si uno empieza a investigar se da cuenta que las raíces del crecimiento evangélico no vienen de 1980, ni de 1970, ni de 1960, sino que ya uno puede remontarse, como dijo antes Mariana, ¿no? al primer cuarto del siglo XX, sí. Y ya empieza a ver cosas, y ahí uno empieza a entender, por ejemplo, cosas que muchos vieron hace un tiempo, que era, ¿por qué cuando fue la primera predicación de Tommy Hicks en el año 53? 54. ¿Por qué hubo tanta gente? Bueno, tal vez porque ya había un crecimiento evangélico que no era tan visible, pero que era importante. Sí. Y ahí déjame agregarte una cosa, que es, en CONICET empezamos a investigar evangélicos, bueno, o sea, de los primeros en CONICET, ya hay varios, pero que hicieron carrera académica, muy vinculada a la universidad y al CONICET, debo estar yo entre los primeros, seguramente no el primero. Pero hay gente del mundo evangélico que está vinculada al mundo académico, que inició las primeras investigaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Hilario Vinarczyk, sí. que vino viene, al programa varias claro, veces, que es de origen luterano, y bueno, y que tiene una experiencia intensa en el Espíritu Santo, y Norberto Zaraco, ¿no? Que es sociólogo y que es pastor, y que hizo un primer trabajo, y a mí, por ejemplo, me sirvieron mucho los trabajos de ellos dos, y de otros evangélicos. El trabajo más importante de historia lo escribió Arnoldo Canclini. Claro. Arnoldo Canclini. Ahora, pastor bautista, uh-huh. Hijo de don Santiago Canclini, y escribió el libro 400 años del protestantismo en la uh-huh. Argentina. Tuve el privilegio de presentar el libro en la iglesia anglicana de la calle 25 de Mayo, bajo la dirección, porque la publicación se la hizo justamente Norberto Zaraco, del cual soy íntimo amigo. Y entonces se publicó ese libro, que creo que es el documento más detallado de todo el movimiento argentino, porque él no habla de los últimos 100 años, arranca desde hace 400 años. Y fíjate una cosa, que Canclini Arnoldo es tío o tío abuelo de uno de los antropólogos argentinos vivos más importantes, no solo de América, sino a nivel mundial, que es García Canclini. Mirá. Néstor García Canclini. Mira, no sabía eso, sí. Sé que es padre de un periodista de básquet. Pero en la familia Canclini, que son de origen bautista, ¿no? Sí, claro. Está Néstor García Canclini, que hace mucho tiempo que vive en México, pero que es un antropólogo que tiene una circulación realmente mundial. Escribiste un libro, Vivir la Fe. Sí. Pablo Seman, lo vamos a poner, si la cameraman que tenemos hoy con nosotros lo pone en pantalla. Ahora va, Vivir la Fe, Pablo Seman. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Pablo? Mira, este es un libro que yo escribí hace mucho tiempo, porque es mi tesis de doctorado, o sea que la investigación se hizo hace 25 años y lo terminé de escribir hace 20, y lo traduje, porque yo lo escribí inicialmente en portugués, y después lo hice apto para todo público, que llevó un trabajo enorme, porque... ¿Lo escribiste en portugués? Sí, porque estudié en Brasil. Y... bueno, lo que me llevó es lo que me llevó en el inicio de mi investigación, que era la curiosidad por saber qué pasaba con los evangélicos. Pero ahí me fui a un barrio a vivir y conviví con gente de todos los grupos religiosos, y entendí de una cosa que, a ver, no es que el mundo se divide en evangélicos y católicos y que caminan por caminos separados, sino que, bueno, hay una fuente de relación con lo sagrado, con el cristianismo, que hace que surjan como en diálogo y en diferenciación las comunidades evangélicas en los barrios populares en Argentina, ¿no? Yo lo que trato de mostrar ahí es cómo es vivida la fe por los creyentes católicos y pentecostales generalmente, ahora decimos más bien evangélicos,
Y esto ocurre hace 20 años, es casi como el estado de situación en la religiosidad de los sectores populares hace 25 años. Yo creo que cambió bastante de ese tiempo hasta ahora. Ha habido muchos cambios en las iglesias evangélicas. Yo estoy volviendo a hacer trabajo de campo en las iglesias evangélicas y digo, en mi época estas cosas no pasaban, ¿no? No. Déjame que lea algunos mensajes que estamos recibiendo. Quisiera saber cuál es su relación con la fe y su conclusión de la tesis de las iglesias del norte. No nos dice quién es, y ya Mariana se fue a atender a su bebé. Saludos desde Ushuaia, a la familia Pal. Quiero recordar a don Guillermo Inglediu, uno de los tantos fundadores de la Iglesia de los Hermanos Libres. Por supuesto, era muy querido en mi casa. La esposa de don Guillermo le enseñó a mi mamá cómo servir el té de la tarde. Así que conozco muy bien. Hermosa exposición de la investigadora del CONICET. Gracias al Señor que hace muchos años que la Iglesia evangélica está trabajando en el país. Dios los bendiga, soy Aníbal de Puerto Deseado, excelente como siempre el programa. Qué buena barba gasta el invitado. Me di vuelta para ver lo que se veía. Bueno, el invitado es una de esas personas que tiene 4 corrientes en su familia. A ver, la abuela materna, el padre, el abuelo materno, el padre paterno, el abuelo paterno, la abuela materna. Contame. No, ahí hay orígenes, ¿no? O sea, hay judíos europeos, algunos rusos, otros polacos, y después hay cristianos del Líbano y musulmanes, ¿no? Esas son las... Qué mezcla, hicieron así una coctelera y salió Pablo. Pablo, antes de seguir con el comentario, ¿el libro se consigue en cualquier librería? Sí, porque está hecho por una editorial que distribuye bastante bien el libro, que es Editorial Siglo XXI, así que... ¿Nada que ver con la universidad o sí? No, o sea, sí edita autores vinculados al mundo universitario, sí, pero le da bastante difusión y hace llegar los libros a las librerías. Qué bueno, vivir la fe. Yo escribí mi libro, lo invité al Luna Par, a Pablo. No quería pelearse con nadie, entonces no vino. No, estábamos en plena pandemia. No, el 16 de diciembre. Fue una época bastante buena esa. ¿Y ahora qué es lo que te motiva a la investigación de la Iglesia evangélica? Mira, yo ahora estoy haciendo un trabajo que tiene un poco motivado por la pandemia. Lo estoy haciendo, así que, digamos, no sé qué va a salir, pero que era como una curiosidad que me dio frente a 2 maneras diferentes que yo vi entre los evangélicos. No es que me mientan ni que sean contradictorios, pero digo, si uno se pone a hablar, dice, bueno, hablemos de la pandemia, entonces dice, bueno, es un virus, sí. Y después me encontré con otros evangélicos que me empezaron a hablar más claramente de los signos de los tiempos, ¿no? Y entonces, primero yo empecé con una cosa que es una tontería. Generalmente las investigaciones consisten en descubrir los errores que uno tiene al partir. Entonces yo empecé con un punto de partida erróneo, que era pensar que una mirada científica sobre el virus era contradictoria con una mirada que piense en señales de los tiempos. Y estoy entrevistando pastores y lo que me doy cuenta es que, digamos, sin caer en el misticismo, sin ser apocalípticos en el sentido que los seculares le dan a lo apocalíptico, hay muchos pastores que están elaborando una manera de ver la pandemia que no está estrictamente atenida, circunscripta, limitada a lo científico. Bueno, y eso me interesa, pero lo que me di cuenta es que mi punto de partida fue un error, que es o apocalipsis o ciencia, ¿no?
y que hay visiones mucho más ricas y que justamente las investigaciones lo que descubren es que todo es más complejo y que entonces se puede tener una predicación que da cuenta desde el punto de vista de un evangélico de qué es lo que pasa en este tiempo sin, digamos, negar que hay un virus. No pasa por ahí. Sí. Así que en este momento estoy investigando eso, porque yo creo que aparte de la pandemia es un fenómeno que ha sacudido los supuestos existenciales de todo el mundo, sí. No solo de los evangélicos, no solo de los católicos, ¿no? Entonces, digamos, yo aproveché que la pandemia realmente no es una situación buena, pero desde el punto de vista de un investigador es muy interesante porque a todo el mundo se le movió el piso. Uh-huh. Entonces, estoy viendo cómo funciona eso en el mundo evangélico. Bueno, ¿me dejás que dé un anuncio? Hace un par de semanas hice un reportaje de alguien que se estudia mucho este tema profético, escatológico, Juan Manuel Sierra, de la isla de Tenerife. Pero el martes que viene voy a hablar justamente sobre este tema con el pastor mexicano Armando Alducín, que es muy visto y los programas que he hecho con él tienen cientos de miles de vistas porque, bueno, es alguien que se arriesga, uh-huh. Y utilizo con mucho respeto la palabra, a dar algunas interpretaciones, ¿no? Te vas a encontrar con muchos pastores que van a decir, mira, algo está sucediendo, pero no quiero precisarlo, ni decir, este es el anticristo, uh-huh. Esta es la bestia, todas esas figuras apocalípticas. Y otros son un poquito más audaces, en cierto sentido, y están viendo que esta pandemia es una señal muy contundente de lo que se llama en la Biblia los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Ahora, dijiste algo sobre que vos ves a la iglesia evangélica diferente a lo que la veías hace 20, 25 uh-huh. años. ¿En qué sentido? Mira, una primera diferencia que quizás no es la más importante, que es cuando yo empecé a estudiar la iglesia evangélica en 1991, sí. Durante 10 años había un debate sobre si se permitían instrumentos eléctricos o no en la iglesia, ¿no? Y dice, no, que sí, que no. Finalmente la música tuvo todo tipo de instrumentos, se discutía si se veía televisión, ahora estamos en un programa de televisión. Entonces había esa discusión, y entonces la discusión respecto de qué tipo de usos son de Dios y qué cosas no son de Dios cambió muchísimo, y hoy en las iglesias el repertorio de actividades es mucho más amplio y nadie está pensando que necesariamente eso no sea de Dios. Esa es una primera gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Una especie de, no me gusta la palabra, pero todos nos vamos a entender, de ayornamiento, ¿no? De puesta al día. Me parece que hay otra diferencia muy importante, que es que si uno compara una serie muy larga de iglesias evangélicas de aquel momento y ahora, es que hay un proceso de carismatización generalizado, que claro, o sea, 30 años en la historia de la humanidad son poquísimos, pero estos últimos 30 años han sido muy intensos para las iglesias evangélicas, y la carismatización es como que atravesó, ¿no? ¿A qué llamas carismatización? Experiencias de recepción del Espíritu Santo que de alguna manera se conectan con otros tiempos de la iglesia evangélica y con tiempos iniciales del pentecostalismo en el inicio del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y eso como que atraviesa el mundo de las denominaciones, y entonces pentecostales, hermanos libres, se carismatizaron menonitas, se carismatizaron metodistas, denominaciones que unos podían decir son más fríos, ¿no?
Y dentro de eso, una tercera gran transformación es que yo creo que hoy nosotros hablamos de evangélicos, y es raro porque antes no se decía evangélicos. Uno decía, están los luteranos, están los evangélicos, están los pentecostales, y ahora, tanto desde afuera del mundo evangélico como desde adentro del mundo evangélico, se utiliza ese mismo término, que es un término donde todos se reconocen, ¿no? Los pentecostales se reconocen como evangélicos, los luteranos se reconocen como evangélicos, los metodistas se reconocen como evangélicos. Cada uno a veces mantiene la denominación, otros no, pero de hecho hay un movimiento que desborda las denominaciones, ¿no? Eso está muy en curso, todavía no terminó de suceder, no sé si se va a imponer definitivamente, pero hay una identidad que atraviesa las denominaciones. Y eso vos lo ves, no sé, cuando vienen determinados predicadores o en la circulación de la gente por las iglesias, nadie pregunta de qué denominación sos, y hay palabras que conmueven al mundo evangélico en su conjunto, ¿no? Sí, yo te digo, ¿no? Casi esto se ha olvidado. Estamos en la postdenominacionalismo. Y hay muchas razones para explicar eso, ¿no? El tema es que los evangélicos lo que tenemos en común es el mensaje. Te leo algunos mensajes, ¿no? Felicitaciones al doctor Sheman, agudo investigador de nuestras iglesias. Pastor, lo veo desde Resistencia Chaco, soy José Luis. Juan Marcos, desde Córdoba, dice, respecto al trabajo realizado por muchos sociólogos sobre la respeto el trabajo realizado por muchos sociólogos sobre la iglesia, pero opino que sería muy útil que también indaguen un poco sobre las verdades del evangelio que transforman vidas de verdad. Y no solo sobre vicios y defectos, como en el libro que prologa Pablo, se supone que sos vos, porque tenemos tres, Pablo, el apóstol, vos y yo. En el libro que prologa Pablo, refiriéndose a los cristianos como, por ejemplo, la industria del creer. ¿Vos dijiste eso alguna vez? No, pero sí, ya sé cuál libro es. Pero justamente si leen ese prólogo, van a ver que mi posición personal es contraria a llamar a cualquier producción cultural industria, y menos en un sentido peyorativo. Digo, y yo no solo trabajo con grupos evangélicos, trabajo con música, que muchos colegas dicen, bueno, eso es una industria. O sea, yo la verdad es que no uso, discuto en ese prólogo, que se llama La industria del creer, qué sentido hay que darle a esa idea. Y es interesante ese debate, porque hay algunos investigadores que tienen la idea de que, digamos, por ejemplo, el uso de medios de comunicación, la masificación, transforma el mensaje evangélico en una mercancía. Yo la verdad es que, esto independientemente de lo que yo piense de la iglesia evangélica, yo no creo que nada de las cosas que se producen como mercancía dejen de tener un sentido para las personas que compran esa mercancía. O sea, hasta la Coca-Cola tiene sentido. Así que imagínate un mensaje espiritual. Ahora, hay que ver cómo se cruzan la producción de, yo lo llamo un lazo de creencia, a través de medios masivos, con la espiritualidad. Ese es un problema. Tampoco yo creo que sea un defecto, ¿no? El libro ese es un libro que compiló Joaquín Algranti, que es otro investigador del CONICET, y donde trabajó Mariana, que es un poco tratar de ver diversos puntos del mundo evangélico donde la mediación con medios masivos, desde la televisión y la radio hasta el colportaje, implicó una transformación del mundo evangélico, pero la verdad es que no hay, en ese libro no hay análisis de cosas tales como defectos, más bien es un libro muy descriptivo. Yo discutiría la idea de industria, pero lo escribí ahí, ¿no? Incluso Joaquín, que fue alumno mío, sabiendo que teníamos diferencias en eso, tuvo la generosidad de invitarme y aceptar un prólogo que discutía la idea de industria. Sí. Pero hay un problema interesante ahí, que es, yo creo que, digamos,
un poco lo que te decía antes, ¿no? El mundo evangélico se ayornó, hizo el mensaje en clave de rock, hizo el mensaje en clave de músicas locales que antes repudiaba. ¿Esa masificación le hace mal o le hace bien? No diría que necesariamente le haga mal. No, claro que no. Y mucho de lo que nos dice el oyente o el televidente, yo creo que efectivamente, ¿no? Y esto no es necesario ser evangélico para verlo, y al contrario es muy interesante que no sea necesario ser evangélico para verlo. Las iglesias evangélicas han transformado vidas, entre otras cosas gracias a que trabajan con medios masivos de difusión. Así que hablar del aspecto, digamos, industrial, masivo, de la producción de un lazo de fidelidad y de creencia, no es de ninguna manera hablar de los defectos. A ver, voy a dar mi opinión sobre este párrafo. Hay algunos que dicen ser evangélicos que hacen negocio con la fe. Te venden una oración. Si pones más plata tenés más posibilidad de salir sorteado. Realmente no tiene nada que ver con la iglesia evangélica, son de la industria del negocio, de querer usar el evangelio con malas intenciones. Pero no es nuevo esto. Pablo dice, algunos predican por vanagloria, otros para pelearse. En algún momento hace una observación, ojo con aquellos que lucran con la fe. Uh-huh. Está en el Nuevo Testamento, decía, esto no empezó ahora con la televisión, ya está del primer siglo esta realidad. Pero cuando, la verdad, y es lo que reconozco en vos, Pablo, cuando vos mirás el global, ¿no? En toda familia hay alguno que no se porta bien, que la familia ni siquiera lo quiere tener en el árbol genealógico. Y sí, todos tenemos, los referees tenían a Nimo, que no le cobró el penal a River en la final con Vélez, ¿viste? Los políticos tuvieron un borocotó que se dio vuelta. Todo círculo, todo ambiente tiene alguien que no es reconocido o no es apreciado. Pero lo que yo veo es el tremendo aporte que la iglesia evangélica está haciendo, particularmente en medio de la pandemia, dándole de comer a miles y miles de personas. Uh-huh. ¿Hay alguien que esté estudiando eso seriamente? Bueno, yo estoy tratando de hacer algo de eso seriamente. Vamos a ver si me sale. Porque justamente todo este trabajo que estoy haciendo entrevistando a algunos pastores toma en cuenta la enorme acción social. Yo tengo una conclusión de esto que va pasando, que es la pandemia desató un enorme proceso organizativo en los sectores populares, donde la pandemia tuvo consecuencias más terribles desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la economía. No solo los evangélicos, hay movimientos sociales que se han fortalecido, pero digamos, fue un estímulo para organizarse, fue un estímulo para salir a decir ciertas verdades. Entonces, si bien la pandemia trajo tristeza, trajo dolor, trajo pobreza, también es cierto que permitió, digamos, que algunos movimientos, por ejemplo los evangélicos, salieran a dar la palabra a medida o en el mismo tiempo en que daban comida, ¿no? Yo no tengo una conclusión definitiva, porque aparte todo esto está ocurriendo, sí. Pero lo cierto es que hay algo que todos más o menos sabíamos desde antes y nos damos cuenta más que nunca ahora, que es que las iglesias evangélicas tienen una capacidad adaptativa y una capilaridad, ¿no? Que llegan donde nadie llega, y que en esos lugares donde llega la iglesia evangélica y nadie llegaba, ese proceso organizativo, sí, dentro de lo que yo veo, fue progresando y fue haciéndose más denso. Quiero decir una cosa ahí que es importante para ser justo, ¿no? En la percepción.
la sociedad argentina, y especialmente la gente más pobre, independientemente de si es evangélica o no, tiene algunas características que son importantes, que creo que nos sirven como sociedad, que es, yo fui a barrios donde gente que le sobra un pedazo de pan organiza un comedor, ¿no? Obviamente que los evangélicos en ese contexto, que ya tienen mucha práctica, que saben cómo hacer eso, digamos, la tradición evangélica en Argentina también es una tradición organizativa y una tradición de intervención en el mundo social. Entonces los evangélicos hacen eso multiplicado, sistematizado, con recursos que fluyen de comunidades más ricas a comunidades más pobres, y eso, bueno, es parte de lo que compensa, de lo que hace que en medio del desastre que estamos viviendo no estemos a machetazos, lo cual para mí está perfecto. Sí, claro, definitivamente. Alguna vez habría que sacar un balance de cómo todos estos procesos solidarios, de los cuales los evangélicos son parte hiperactiva, han sido importantes para transitar en relativa paz este momento que es muy terrible. Sí, en ese sentido hay una diferencia con la obra que hace Cáritas, que hace una obra extraordinaria, pero recibe recursos de empresas y del Estado. En vez de las iglesias evangélicas, recibimos muy poca ayuda de instituciones y poca del Estado. O sea que es resultado de la ofrenda de los mismos hermanos lo que está produciendo esto que vos acabas de decir, que esto no explote en acto de machetazo, de violencia, porque la gente de los barrios pobres sabe dónde puede ir a buscar un poco de comida. Alguien me pregunta si esta investigación que vos llevás en tu vida es solamente profesional o hay una búsqueda personal de Dios. No hay una búsqueda, hay una forma de encuentro que es personal. Yo no soy creyente, no soy evangélico, pero digamos, tengo una proximidad emocional y ética, digamos, y en general, aparte, yo creo que las personas que tienen una experiencia personal de algún tipo, más allá de que busquen, les pasa que encuentran, ¿no? Pensándolo teológicamente, diría, ¿no? Uno no sé, sí puede buscar a Dios, pero Dios lo encuentra, ¿no? Entonces, yo tengo un encuentro con una conciencia de que hay cosas más grandes que yo vengo de una educación, digamos, donde lo primero que aprendí es que yo creo en el hombre. Bueno, yo la verdad es que no creo en el hombre. Y porque digo, no, esa es una forma de creer que justamente, que es creer que no hay nada más grande que uno, ¿no? Entonces, ese es un punto de encuentro muy fuerte que yo tengo con evangélicos. Y obviamente que esta investigación, o sea, aparte son 30 años de trabajo, si yo dijera que soy inmune, o sea, realmente, ¿no? Espero que no. No, porque aparte, digamos, yo, o sea, y vos lo sabés, y tenés testimonio de otras personas que me conocen, que yo no hago mi investigación, te pregunto una cosa y digo, este tipo dice tal cosa, pero no se da cuenta que dice otra. Yo en general lo que transcribo, lo que cuento, es lo que me dicen, y atiendo mucho a lo que me dicen. De hecho, corrijo lo que escribo por lo que me dicen las personas sobre las que escribo, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a tener una permeabilidad, ¿no? Bueno, vos sabés, al Pablo, encuentro. El centro del mensaje del Evangelio es lo que Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Y lo que hace el predicador del Evangelio es decirle a la persona, aquí está el regalo de la salvación. ¿Lo querés aceptar o no? Ahí en el prólogo de ese libro que estás sosteniendo entre tus manos, hay en el inicio, una descripción de mi posición personal, que después puedes leerla y te va a quedar un punto donde yo digo, en esto yo me hermano con los evangélicos. Bueno, te digo la verdad, Pablo, para cerrar, ¿no? Porque se nos fue la hora.
No es importante que te relaciones bien con los evangélicos. Lo importante es que consigas relacionarte bien con Dios. Gracias por venir, Pablo. No, muchas gracias a vos por invitarme y gracias a los que están en el piso con nosotros. Vivir la fe, Pablo Seman, el invitado de esta noche. Vivir la fe. Yo lo recomiendo porque lo conozco. Hemos almorzado juntos, inclusive alguna vez con Alejandro Rodríguez. Ujú. Elegimos buenos lugares. ¿Dónde era? San Juan y Era, Boedo exactamente. Antiguo. Ahí donde Homero Mansi escribió el Tango Sur. Así que nos conocemos, por eso lo recomiendo. Es de alguien que está, usted se dio cuenta, está en la búsqueda. Yo estoy seguro que lo va a encontrar. Gracias, Pablo. Gracias, Juan Gracias a Pablo. Mariana. Gracias a todos los que escribieron, que no puedo seguir leyendo. Historias hermosas me cuentan. Nos encontramos aquí mañana a las 10 de la noche. Espero que le haya gustado el programa, lo recomiende, lo pueda volver a ver, le diga a otros que lo vean allí en YouTube. Ya pronto va a estar puesto en la red, en la red social, YouTube. Y estoy seguro que más de uno se queda orando. Y yo sé por qué. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga.